Les comentaba que normalmente estamos viendo al consumo como una función simplemente keynesiana, ¿no? Donde había una constante, luego hay una propensión marginal a consumir que depende del ingreso de la persona, del ingreso personal disponible. Lamentablemente, esa forma de ver la función de consumo está totalmente sesgada y equivocada, dado que no se fundamenta en decisiones de consumo e inversión óptima por parte de los agentes. Entonces, lo que vemos, a final de cuentas, en los números, en la realidad, en las estadísticas, son simplemente números, ¿no? Cuánto se consume, cuánto se invierte, pero no estamos viendo en el fondo cuáles son los fundamentos que determinan que en equilibrio el consumo puede ser 60 o 70% del PIB. ¿Por qué debería ser 60 o 70% del PIB? ¿Por qué la inversión es 20 y no 40% como en China? Entonces vamos a ver ese conjunto de elementos mediante alguna caracterización súper sencilla para nuevamente ver la filosofía del consumo. Entonces, la sesión pasada vimos cómo se mueve el gasto público, cuáles son las motivaciones, los elementos que conforman el gasto público y sobre todo cuál es la visión intertemporal del gasto público, de la restricción de presupuesto del gobierno. Lo que tocaría en este caso es caracterizar la restricción de presupuesto de la familia y también ver cuáles son los incentivos que en general los agentes privados persiguen con el fin de optimizar el bienestar, lo cual a final de cuentas se traduce en un número. Vamos a tener al final de cuentas un número llamado consumo agregado, el cual puede moverse en función a ciertas variables de política. Entonces vamos a ver diversos escenarios que podrían afectar el consumo. Un ejemplo más reciente de ello es, por ejemplo, la posibilidad de que las personas utilicen parte de sus cuentas de fondos de pensiones para satisfacer consumo presente. Sin embargo, vamos a ver que ese tipo de decisiones tiene enormes costos en términos de tú puedes incrementar de manera significativa el consumo presente, pero a costa de reducir de manera gradual el consumo permanente. Entonces vamos a ver que hay efectivamente ese tipo de elementos. Eh, Bien, entonces veamos la caracterización del consumo desde el punto de vista de las familias, para lo cual vamos a realizar una serie de supuestos. Entonces, viendo la filosofía del consumo, normalmente esto es, de algún modo, simplemente intuición, no es tan, no es tan definitivo en el sentido de que si por ahí no entienden algún elemento, normal pueden, como siempre, preguntarme. Entonces, les comentaba que en la versión más sencilla de agente representativo, lo que vamos a ver es la optimización del consumo en el caso de dos periodos. Entonces, como parte de los supuestos, vamos a pensar que la persona vive dos periodos. En el caso más sencillo posible, la familia dura dos periodos. En este caso, consume en dos periodos. Esto es, digamos que va del 1 hasta el 2. Con lo cual, la familia representativa va a tener en consideración una función a optimizar. Normalmente, ¿qué está haciendo la persona? Maximizando una función de utilidad. Esta función de utilidad en valor presente tiene las siguientes características. Vamos a estar maximizando una secuencia de utilities. En este caso, como solamente tenemos dos periodos, lo voy a caracterizar de esta forma.
Entonces, ¿qué tenemos en C1? C1 es el consumo per cápita en el periodo T igual a 1. A ver, acá hay más personas. Entonces C es el consumo per cápita en el periodo T igual a 1. ¿Qué cosa es UDC1? Es la función de utilidad eh, del consumo corriente. Esto es utilidad en T igual a 1. Los marginalistas esto normalmente le llamaban utilities, ¿no? Utilities es una medida de bienestar eh, que refleja cuál es la felicidad de tener consumo. Utilidad en T igual a 1. Por su parte, en el periodo T igual a 2 también voy a tener una secuencia de utilidades, esto es utilities, tal como lo podrían encontrar en un libro de texto en T igual a 2. Pero resulta que este elemento que es un flujo está descontado por un factor. Beta es un factor de descuento. Finalmente, la suma de ambos elementos lo que me va a dar es una utilidad en valor presente. Utilidad en valor presente. Bien, entonces teniendo en cuenta estos elementos, ¿qué es lo que típicamente hace la persona? La persona o la familia lo que quisiera es hacer lo más grande posible este número llamado utilidad en valor presente, teniendo en cuenta como variables de control los siguientes elementos. Va a controlar el nivel de consumo en el periodo 1, el nivel de consumo en el periodo 2 y eventualmente la toma de deuda. Ese va a ser un elemento a tomar en cuenta. Bien, luego está la restricción de presupuesto, eh, esto se conoce como preferencias. En segundo término, tenemos restricción de presupuesto. Bien, en el caso de la restricción de presupuesto, tenemos los siguientes elementos. Voy a tener consumo más acumulación en este caso, de bonos, em, más pago de impuestos, es igual a Y1. Entonces, eh, ¿qué elementos tengo acá en esta restricción de presupuesto del periodo T igual a 1? Y sub 1 es algo así como el PBI del periodo 1. De momento le voy a llamar a este elemento una dotación inicial. Eh, con este PBI per cápita del periodo T igual a 1, lo que estoy haciendo es pensar de algún modo en que simplemente la persona se despierta en cada periodo, sale al frente, digamos, de su casa y encuentra un montón de manzanas tiradas en el suelo, ¿no? Y simplemente las levanta. Entonces levanta simplemente este conjunto de manzanas. Por tanto, este conjunto de manzanas fue una dotación exógena y la persona no ha tenido que trabajar para recogerla, simplemente les ha caído del cielo. Bien, con esta dotación inicial de recursos, lo que va a hacer la persona es destinar de algún modo, a ver, acá le voy a poner B sub 1 mejor para tener una dotación una notación como la que figura en el libro. Em, no, está bien, le voy a poner mm,
Le voy a poner simplemente B para no confundirlo. Ok. Bien, con esta dotación inicial, ¿qué hace la persona? Primero, una gran parte de este elemento de la dotación lo destina al consumo, entonces parte de las manzanas las consume, otra parte la va a destinar al pago de impuestos. Entonces este elemento T de 1 es igual al pago de impuestos. Entonces Y sub 1 menos T sub 1 sería algo así como el ingreso personal disponible. De esa ecuación o de esas cuentas también vamos a hablar en detalle ya cuando veamos cuadros estadísticos. Entonces, T sub 1 es el pago de tributos en el periodo T igual a 1. Finalmente, B va a ser conocido como ahorro en bonos de gobierno, para hacerlo súper sencillo. Resulta que cuando el gobierno emite bonos, quien lo compra, en el caso de una economía cerrada, simplemente sería el grupo de familias quien está haciendo esta compra. Entonces, todo esto está sucediendo en el periodo T igual a 1. ¿Qué va a pasar en el periodo T igual a 2? En el periodo T igual a 2 tenemos lo siguiente. En el periodo T igual a 2, nuevamente, la familia o la persona representativa va a tener una dotación, en este caso Y sub 2. Y adicionalmente, como la persona ahorró en bonos de gobierno, y si creemos que el gobierno paga su deuda, para el periodo T igual a 2, lo que va a tener la persona en adición es el ingreso por capital e intereses de estos bonos de gobierno. Finalmente, este conjunto de ingresos nuevamente lo tiene que destinar a dos destinos: al consumo de bienes en el periodo T igual a 2, más el pago de impuestos en el periodo T igual a 2. Entonces, con ese conjunto de elementos, ya tenemos de algún modo la caracterización de las restricciones de presupuesto para un caso de dos periodos. Acá el único elemento que no parece tan conocido es este elemento que sería el capital más los intereses cobrados por la deuda pública. Entonces, este elemento es capital más los intereses. Pregunta: ¿qué pasa si el gobierno hace default de la deuda? ¿Qué va a pasar con el término B, ¿no? Pensemos que en el periodo T igual a 1 la persona le prestó plata al gobierno. ¿Qué pasa si en el periodo T igual a 2 simplemente no le devuelve, hace default? El gobierno no paga su deuda. Eh, ¿Qué estaría pasando con los ingresos de la familia en el periodo T igual a 2 si es que el gobierno reniega de la deuda? ¿Qué podríamos afirmar? ¿Alguna idea o un comentario de uno de ustedes? ¿Qué pasa si eh, el gobierno hace default, reniega y ya no paga la deuda? ¿Qué pasa con las posibilidades de ingreso personal disponible de la persona en el futuro, ¿no? Eso podría ser una Disminuye, buena pregunta. ¿no? Disminuye. Ajá, buenísimo, sí, como mencionaba Juan, eh, efectivamente, si este elemento desaparece, evidentemente en el futuro la persona tendría un menor ingreso planificado, con lo cual el ahorro en bonos de gobierno en el fondo sería tan equivalente como un pago de impuestos. Recuerden que por el pago de impuestos el gobierno no tiene la obligación de hacer una devolución en el futuro. A diferencia, en el caso de bonos de gobierno, eventualmente la familia sí tiene el derecho a hacer el cobro, ¿no? Porque ese es el contrato que especifica este título de gobierno. Obviamente, si el gobierno hace default de la deuda, simplemente el gobierno está expropiando al sector privado en el periodo T igual a 1, porque en el periodo T igual a 2 no va a recibir nada a cambio. Entonces, en ese sentido,
un bono, o sea, una compra de un bono con el pago de tributos, en verdad no son tan diferentes, ¿no? Esto me hace recordar un poco de esta filosofía de equivalencia barro ricardiana que a final de cuentas en equilibrio el nivel de bonos no es otra cosa que el valor presente de impuestos futuros. Es básicamente eso. Genial. Ahora, en, pensando entonces en este escenario en el cual eh, estamos modelando básicamente a la familia, ¿no? Esto es, primero, familias. Teniendo en cuenta las nociones de la sesión pasada, voy a pensar nuevamente en un gobierno para ver casos de estática comparativa. ¿Qué va a estar pasando con el gobierno? Para un escenario de dos periodos, tal como el que vimos más o menos la sesión pasada, el gobierno se limita simplemente a periodo cumplir con su restricción de presupuesto. En esta restricción de presupuesto tenemos los siguientes elementos. El nivel de gasto es igual a la recaudación de impuestos más la emisión inicial de deuda. Eh, Ahora, eso nuevamente está pasando en t igual a 1. En t igual a 2, lo que está pasando por el lado del gobierno es lo siguiente. Acá está nuestro delegado. En el periodo t igual a 2, el gobierno va a tener que pagar el capital y los intereses de la deuda inicial y en adición va a tener que pagar el gasto público del segundo periodo, lo cual es financiado íntegramente con tributos del periodo t igual a 2. Resulta que para este segundo periodo, como la economía solamente está durando dos periodos y es una economía cerrada, eventualmente no puedes, el gobierno no puede emitir más bonos por el hecho que la economía se extingue en el periodo T igual a 2. Entonces, tener acá una fuente de financiamiento o ingreso extra basada en emisión de bonos ya no tiene sentido porque para la economía, para desde el punto de vista de la familia, acumular activos para el periodo 3 T igual a 3 no tiene sentido dado que la persona ya va a estar fallecida. Entonces, esa es un poco la idea. Lo que vamos a pensar en el caso de T1, T2 es que estos elementos son impuestos de suma fija para hacer un poco más sencillo el análisis. Nuevamente, G es el gasto público, como vimos previamente. Y este primer elemento es el capital más los intereses de la deuda, esa deuda inicial. Bien, entonces tenemos en la economía dos grandes sectores. Por un lado, las familias, por otro lado, el gobierno, en su forma más sencilla posible. Entonces acá estamos pensando en una economía donde simplemente las manzanas le han caído a la familia, lo que tiene que hacer la familia es acumular activos en la forma de bonos de gobierno, no tiene otra forma de hacerlo. En adición tienen que pagar impuestos y consumir la parte remanente. Por su parte, el gobierno solamente cumple con una restricción de presupuesto en la cual si el gasto es superior al impuesto, recurre al financiamiento mediante la emisión de deuda B para compensar el mayor gasto en el periodo T igual a 1. Entonces, vamos a ver cómo interactúan las familias con el gobierno en un escenario como este, ¿no? Para ustedes, en una visión muy sesgada que se da en los cursos de macroeconomía, en particular con el texto de Dorbush, eh, pues uno se queda muchas veces con la idea de que, bueno, aumenta el gasto público, no importa que se incurra en déficit fiscal, pero esto de algún modo para
Dorbush y esta economía de la ISLM supone que el PBI va a crecer en una mayor proporción al incremento del gasto por la magia del multiplicador keynesiano, cuyo raíz está en una propensión marginal a consumir. Entonces, esa es un poco la idea que tiene mucha gente. Y no solamente economistas lo transmiten, sino esa idea está en la cabeza del 95% de los políticos, ¿no? Pensar que mueven la varita mágica del gasto público y por ese simple hecho aumenta la producción. Pues vamos a ver que eso en verdad es muy falaz y de hecho tiene consecuencias muy negativas en términos de bienestar para la persona, como vamos a ver más adelante. Entonces, un primer elemento es formular el problema de elección de la persona. Entonces, vamos a formular el problema de elección de la persona. Entonces, tenía familias, tenía gobierno. Necesito un tercer elemento llamado condición de factibilidad. Esto basado un poco en las cuentas de PBI. Bien, para esta condición de factibilidad, lo que voy a decir simplemente en la condición de factibilidad es que a nivel agregado, en esta economía de dotación, el consumo más el gasto público debería ser igual a nivel per cápita al PIB per cápita, ¿ok? Eso sería un poco la condición de factibilidad en el periodo T igual a 1. Ahora, para el periodo T igual a 2, la condición de factibilidad implica algo parecido. El consumo del segundo periodo más el gasto del segundo periodo debiera ser igual a Y sub 2, el PIB per cápita del segundo periodo. Todo este conjunto de variables, obviamente, la estoy midiendo a nivel de variables per cápita, ¿no? Porque eso es lo que importa finalmente en términos de bienestar. Y lo que vemos con esta condición de factibilidad es que para un nivel de dotación exógenamente dado, un aumento del gasto público tiene un efecto de crowding out al 100% con el consumo. Entonces, en la medida que no hay inversión, un incremento del gasto público reduce sobremanera el consumo de la familia. Entonces, siempre que un político esté hablando de incrementar masivamente el gasto, a eso le tenemos que poner como precio sombra o como elemento sombra que se va a elevar los impuestos y en contraposición se va a reducir el nivel de consumo. Entonces, como la dotación está exógenamente determinada, siempre que haya un aumento de gasto, está reduciendo consumo. Y aun cuando la economía fuera de producción, aun cuando haya gasto de gobierno positivo, normalmente ese elemento está asociado con pérdidas de bienestar asociadas a un nivel menor de consumo. Entonces, típicamente hay ese conjunto de elementos. Entonces, vamos a ver ahora, ya que tengo la familia, tengo el gobierno, en esta economía no hay empresas porque simplemente la producción, la familia la está cosechando en la puerta de la casa, ¿okay? No tienen que ir a una empresa a hacer la compra. Lo que vamos a hacer ahora es analizar una condición de equilibrio. Entonces, veamos como cuarto elemento el equilibrio. Entonces, como cuarto elemento, vamos a ver al equilibrio. En el caso del equilibrio, lo que vamos a pensar es en los siguientes ítems. La condición de equilibrio es asignación de precios y cantidades. Entonces, asignación de cantidades. ¿Cuáles son las cantidades? Básicamente consumo 1, consumo 2. Precios en esta economía
el único precio relativo va a ser básicamente la tasa de interés real en este caso, tal que la familia resuelve su problema y finalmente el gobierno mantiene su restricción de presupuesto. Y finalmente el tercer elemento es que el gobierno mantiene su restricción de presupuesto intertemporal. El gobierno cumple con su restricción de presupuesto. Y finalmente, el tercer elemento es que se cumple la condición de factibilidad. Entonces, con esos cuatro elementos ya tengo una noción del equilibrio. Si se acuerdan de un curso básico de microeconomía, que cosa para varian el equilibrio, el hortante no negativo en el cual se intersectan curvas de oferta con curvas de demanda, lo cual te define precios y cantidades de equilibrio. Eso es, en resumen, digamos, equilibrio. Precios, cantidades, tal que la oferta se junta con la demanda y se asignan eficientemente, por tanto, los recursos. Eso es un poco lo que pensamos en equilibrio. Hasta esta parte, ¿alguna consulta? Ok, entonces vamos a caracterizar la asignación de bienes, en este caso para eh, la familia. Vamos a ver que es súper sencilla. Parece complicada cuando uno lo ve en libros de texto, pero en verdad hay mucho de intuición de por medio. Vamos a ver justamente ese conjunto de elementos, la parte intuitiva. Entonces, ¿cómo resolvemos este conjunto de elementos? Lo que debemos atacar de algún modo es este conjunto de bullets, en el sentido de pensar qué está pasando con la asignación de cantidades desde el punto de vista de la familia. Entonces, lo que yo tengo que resolver es un problema de microeconomía súper básica. Maximizar la utilidad que depende de dos elementos, sujeto a precios que dependen de dos elementos. ¿Cómo lo hacemos? Tomo en cuenta el problema de las familias. Entonces, en primer término, veo el problema de las familias. Entonces, vamos a ver el problema de las familias. En este problema de las familias, lo que ésta tiene que hacer es maximizar la secuencia de utilidades, los utilities que dependen del consumo 1, más beta por los utilities que dependen del consumo 2, donde la gente controla el nivel de consumo 1, el nivel de consumo 2 y también controla cuánto endeudarse o cuánto tomar como activos de bonos de gobierno, cuánto prestarle al gobierno, en otras palabras, B, y sujeto a las restricciones de presupuesto previamente planteadas, que eran en este caso I2. Entonces tenemos dos restricciones de presupuesto. Del mismo modo, la gente se está enfrentando a una restricción de presupuesto, pero para el segundo periodo, que también lo vamos a tomar en cuenta. Antes de eso, como una nota al pie, como una nota debemos caracterizar la función de utilidad. Esta función de utilidad básicamente es creciente, o sea, la utilidad marginal del consumo es positiva, mayor consumo, mayor bienestar, aunque esto crece a un ritmo decreciente
por un tema de saturación. A esto se le conoce como concavidad. La función de utilidad también es continua, diferenciable, pero esos elementos ya, digamos, lo voy a asumir por sentado, ya que se cumple. El otro elemento es condición de nada. En la condición de nada vamos a pensar que la utilidad marginal del consumo eh, es muy grande cuando la persona parte de un consumo bien pequeñito. Nuevamente, este elemento es algo así como efecto Coca-Cola en el desierto. ¿Qué cosa es el efecto Coca-Cola en el desierto? El efecto Coca-Cola en el desierto implica que la persona ha estado, digamos, demasiado sedienta, está en medio del desierto y encuentra una botella de Coca-Cola totalmente helada. Entonces, pasar de un consumo de cero a una unidad le va a reportar un cambio, una variación relativa de la utilidad demasiado significativa, ¿no? Pasas de cero a un número entero positivo, que es uno. Entonces, está cambiando notablemente el bienestar desde cero. Eso se llama efecto Coca-Cola en el desierto. Ok, hasta esta parte, ¿alguna consulta? De acuerdo. Tomando en cuenta este conjunto de elementos, vamos a hacer el proceso de optimización de, digamos, de estas cuentas de una forma mucho más amigable. Por ejemplo, lo que voy a hacer es juntar las restricciones de presupuesto, tanto los, eh, las restricciones de presupuesto del periodo uno y el periodo 2 para tener una especie de restricción básicamente consolidada. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer? Con este conjunto de restricciones de presupuesto, yo podría decir lo siguiente. B es igual simplemente a Y sub 1 menos C sub 1 menos T sub 1. Y podríamos de algún modo reemplazar este término B sobre la parte correspondiente, digamos en la restricción de presupuesto del periodo T igual a 2. Entonces, tomando en cuenta esa condición, yo tengo lo siguiente, que el consumo en el periodo 2 más los impuestos del periodo 2 me dan lo siguiente, consumo más los impuestos es igual a Y sub 2 más 1 más R. ¿Qué cosa es B? B ya lo tenía previamente. Y sub 1 menos C sub 1 menos T sub 1. Parto ambos elementos sobre 1 más R y tengo lo siguiente. Entonces parto todo este conjunto de elementos sobre 1 más R. Con lo cual acá se te van cosas similares. Tomando en cuenta finalmente este conjunto de elementos, voy a tener lo siguiente. Consumo del periodo 1 más consumo del periodo 2 partido por 1 más R más impuestos del periodo 1 más impuestos del periodo 2 partidos por 1 más R se iguala a los siguientes elementos. Y sub 1 más Y sub 2 partido por 1 más R. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en este conjunto de elementos? A la mano derecha voy a tener algo que se conoce como valor presente de la dotación. Esto es como traer a valor presente todo el conjunto de ingresos de la persona. Eh, entonces, esto es valor presente de los ingresos. A la mano izquierda tengo dos elementos. Valor presente del consumo y a la mano
izquierda, como segundo elemento, tengo el valor presente de los tributos. Nuevamente, en la economía no hay lonche gratis. Siempre que se está incrementando el valor presente de los impuestos, de algún modo estás castigando el valor presente del consumo. Por eso, la única política que es creíble y que es capaz de introducir plata en el bolsillo de la gente, como le gustaba decir al actual presidente de Argentina, Alberto Fernández, es simplemente bajar los impuestos. Cuando en una economía se bajan los impuestos, efectivamente se está inyectando plata en el bolsillo de la gente. En cambio, cuando en una economía estás inyectando plata en el bolsillo de la gente, pero mediante una política de endeudamiento, efectivamente les estás metiendo plata en el bolsillo de la gente el día de hoy, aunque a costa de meter las manos en el bolsillo de la gente, pero en generaciones futuras. Hoy le inyectas 100, pero a todos los que vienen en adelante le vas a quitar uno cada periodo. Esa es un poco la disyuntiva que hay siempre en cuanto a la discusión de impuestos, consumo. Siempre que se eleven los impuestos, se está marginando o reduciendo las posibilidades de consumo de la familia. Entonces, este elemento es algo que deberíamos tener muy en cuenta. Por tanto, este elemento que está dentro de esta condición la voy a conocer como restricción de presupuesto intertemporal de la familia. Entonces, vamos con esta restricción de presupuesto intertemporal de la familia, maximizar la utilidad sujeto a esa RP. Y vamos a ver qué pasa. Entonces, nuevamente, la familia simplemente tiene que maximizar sobre la secuencia de consumo, teniendo en cuenta esta función de utilidad. eh, Beta por los utilities del consumo en el segundo periodo, y todo esto sujeto a esa restricción de presupuesto en valor presente. Entonces ya tenemos esta restricción de presupuesto en valor presente. A continuación, lo que corresponde es realizar la optimización, ¿no? Es optimización, así se le conoce. Optimización. Bien, ¿qué implica el proceso de optimización? Como habrán visto en estos cursos introductorios de macro o microeconomía, normalmente se ve pues este conjunto de problemas, ¿no? De hecho, ustedes ya han visto problemas del tipo de, por ejemplo, maximizar U de x, y sujeto a P de x por x más P de y por y es igual al ingreso. Acá haciendo su CPO, condiciones de primer orden, llegaba a que la utilidad marginal de x partida por el precio de x es igual a la utilidad marginal de y partido por el precio de y. Ustedes han visto de manera bien intensiva ese conjunto de fórmulas. Entonces, este elemento es ampliamente conocido por ustedes, ¿no? O sea, no debería ser tan extraño. Entonces, tomando en cuenta este tipo de nociones, vamos a resolver algo similar, pero para el caso de esta economía en la cual está presente el consumo intertemporal. Bien, ¿por qué hacemos esto? Porque al momento de hacer las cuentas, a veces podemos decir, el consumo en medio de la crisis de la pandemia se mantuvo estable, es decir, no cayó mucho, dada la política pública de
subsidio a las familias. Entonces, eso, cuando ven ese elemento en una nota de periódico o en un reporte incluso de entidades oficiales, en verdad, nuevamente, es solamente una mitad de la historia y es la cara bonita de la historia. Sin embargo, la cara fea es una historia de tragedia porque se ha sacrificado mucho de ahorro, mucho de activos para satisfacer el consumo presente, pero se ha sacrificado de manera brutal beneficios futuros que hubieran servido para incrementar el consumo de forma permanente. Esa es un poco la discrepancia, la disyuntiva que existe con ese tipo de análisis, ¿no? Entonces, uno debe estar viendo siempre el largo plazo, no quedarnos con la coyuntura o con el numerito de corto plazo. Esa sería un poco la historia que quiero transmitirles a continuación. Entonces, ¿cómo se realiza este proceso de optimización? Hay una técnica llamada de Lagrange, que lo van a llevar potencialmente en un curso de matemáticas, ¿no? Entonces, viene un tipo llamado Lagrange y te da la siguiente recomendación. Bien, en el caso de Lagrange, lo que vamos a hacer es consolidar en la función objetivo la restricción de presupuesto. Entonces vamos a tener una función L que depende de las posibilidades de consumo más beta, eh, las posibilidades de utilidad del segundo periodo más lambda, y acá se le incorpora estos elementos. El valor presente de la dotación, que por ejemplo le puedo llamar esta variable W mayúscula, ¿ok? Entonces a W mayúscula, que es el valor presente de la dotación, le voy a quitar estos elementos. El consumo en valor presente menos los impuestos. Nuevamente, todo este conjunto de elementos en valor presente. En las siguientes semanas vamos a estar viendo en detalle cómo se van moviendo ya con datos de verdad las cuentas del sector público y cómo esto interactúa con la parte privada. Entonces, todo siempre tiene mucha relación. No es que el gobierno aumenta el gasto y con todos los demás agentes no pasa nada. En verdad, ese conjunto de decisiones tiene serias repercusiones sobre el nivel de bienestar de la familia. Entonces yo tengo esta métrica llamada Lagrangiano que con un curso de cálculo se puede calcular de manera bastante sucinta. Tengo condiciones de primer orden. Ok, en las condiciones de primer orden voy a tener derivada de este Lagrangiano con respecto al nivel de consumo del primer periodo y obtengo lo siguiente. ¿Dónde sale el consumo del primer periodo? Sale en este conjunto de elementos. Al momento de hacer la derivada, yo tendría lo siguiente acá. La utilidad marginal, pero del consumo en el periodo 1, menos lambda, y que todo esto se iguala a 0, ¿no? Haciendo las cuentas me queda esta condición. Como segundo término, derivada de L con respecto al consumo del segundo periodo, nuevamente me fijo y dónde sale el nivel de consumo del segundo periodo, simplemente lo marco y lo que voy a obtener es siguiente. Nuevamente beta por la utilidad marginal del consumo del segundo periodo menos lambda partido por 1 más R y que todo esto se iguala a 0. En consecuencia voy a obtener lo siguiente. Esto implica lo siguiente. Despejo estos términos que tienen que ver con el precio sombra. Voy a tener que lambda es igual a simplemente la utilidad marginal del consumo. En el segundo caso voy a tener que lambda asimismo es la utilidad marginal del consumo en el segundo periodo, pero ponderada por beta. Y adicionalmente todo esto multiplicado por 1 más R. Entonces, finalmente, ¿qué cosa es lambda? Lambda es la utilidad marginal del consumo en el primer periodo, que es igual a beta por la utilidad marginal del consumo en el segundo periodo,
y todo esto multiplicado por 1 más R. Normalmente a este término ya en el futuro lo van a utilizar de manera muy intensiva si son economistas serios. A esta ecuación que está dentro del recuadro se le conoce como ecuación de Euler. Este elemento se le conoce como ecuación de Euler. De momento parece un número un tanto complicado. En verdad no es tan complicado. Vamos a caracterizar propiamente estos números. Intuitivamente, ¿cuál es la interpretación? Eso es lo que importa para nosotros desde el punto de vista de la economía. Bien, desde el punto de vista de interpretación, esto se trata de una disyuntiva entre consumo y acumulación de inversiones, en este caso en bonos del sector público. Entonces voy a estar entre una disyuntiva entre consumir o prestarle al gobierno. Para este caso es consumir versus prestarle al gobierno. Bien, entonces tengo esta disyuntiva entre consumir, esto es, por ejemplo, reducir el consumo versus prestarle al gobierno. ¿Qué cosa es prestarle al gobierno? Incrementar el saldo de activos en deuda pública, desde el punto de vista de la familia. Entonces, en esta disyuntiva yo tendría lo siguiente, que cada vez que la gente reduce el nivel de consumo presente, esto es en el periodo t igual a 1, lo que va a implicar es, por este efecto de monotonía de la función de utilidad, es que tú bajas el consumo y evidentemente vas a estar bajando el nivel de bienestar porque los utilities son más pequeños dado un menor nivel de consumo. Por el otro lado, eh, lo que vamos a tener es que tenemos la posibilidad de que con ese consumo ahorrado yo compro más títulos de deuda pública, le presto más plata al gobierno. Y esto como consecuencia va a elevar en el futuro la rentabilidad. Voy a tener más de capital e intereses. Con lo cual financio una secuencia de consumo mucho más alta en el periodo t igual a 2. Nuevamente, si está subiendo el nivel de consumo en el periodo t igual a 2, esto implica que está subiendo el nivel de bienestar en el segundo periodo. Nuevamente, este elemento lo traigo factorizado por beta y a final de cuentas lo que debo evaluar es si me conviene hacer ese sacrificio de menor consumo hacia un mayor préstamo al gobierno, comparando estos cambios relativos. El cambio relativo de pérdida de bienestar versus la ganancia de bienestar dada una restricción de presupuesto constante a lo largo del tiempo. Entonces la familia debería estar haciéndose este tipo de preguntas. ¿Debería prestarme plata para aumentar mi consumo? ¿Sí o no? Y todo depende. Si esa pérdida de bienestar para prestarle plata al gobierno es más que compensada por el cobro de capital e intereses en el futuro. Entonces, si la respuesta es positiva, la gente realiza este proceso. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se igualan estas relaciones marginales? Hasta esta parte, ¿alguna pregunta? ¿Consultas hasta esta parte o les parece complicado? ¿Sí? La equivalencia de Ricardo, o sea, claro, en el supuesto de que cuando bajan los impuestos, él no altera su consumo presente, sino lo ahorra para pagar la deuda futura. Pero entonces, todo eso, hay un debate, ¿no? No hay una relación entre los impuestos y el nivel de consumo, Ajá. porque la mayoría dice que, o sea, si tú bajas los impuestos, tiene que aumentar el consumo. Ujú. Porque pues, en Ricardo se basa en el supuesto de que los consumidores son muy racionales y son muy previsores del consumo permanente. Sí.
Sí, efectivamente, buena en este caso la intervención. Eh, sí, uno de los supuestos en este caso de la equivalencia barro-ricardiana es un poco lo que estamos haciendo en esta parte de que las personas son sumamente racionales. Eh, Efectivamente, el mismo Salim Martin cuando formula o da incluso intuiciones en este sentido, dice, ¿no? Incluso tiene en YouTube afirma eso, ¿no? Que la gente no es tonta. Efectivamente, una de las intuiciones, una de las creencias de muchos economistas es que tú cuando bajas el impuesto, automáticamente esto va a incrementar el consumo porque va a haber más plata en el bolsillo de la gente. Y esa respuesta en verdad es parcial y está muy condicionada. Va a depender de la naturaleza de esa reducción del impuesto. Entonces, si esa reducción de impuestos es de forma permanente, no es transitorio, y esa reducción de impuestos está acompañada por un menor gasto público, entonces solamente cuando la reducción de impuestos está acompañada por un menor gasto público, es decir, no hay un endeudamiento de por medio por parte del gobierno, efectivamente en ese instante recién se va a elevar la cantidad de consumo. En cambio, si la reducción de impuestos es de forma transitoria y el gobierno no cambia el perfil de gasto, es decir, digamos que sigue manteniendo un gasto elevado, el cual es financiado parcialmente con impuestos o con emisión de deuda adquirida por las familias, pues en ese escenario el consumo no va a estar cambiando porque lo que va a pasar es que la gente no es tonta. La propia gente es la que va a estar comprando estos bonos, estos títulos de deuda pública, lo cual al final de cuentas el propio gobierno se lo va a cobrar a futuro. Entonces, porque nuevamente, deuda es impuesto futuro. Eso me gustaría que se les quede en la cabeza, ¿no? Como una intuición. Deuda no es otra cosa que impuestos futuros. Obviamente, nos podría cobrar pues a nosotros mismos, ¿no? Si eso se empieza a cobrar de acá 2, 3 años, pero de seguir roloveando la deuda, hacer rollover de la deuda, es decir, pateando la deuda hacia más adelante, como cuando la gente ruletea las tarjetas de crédito. A final de cuentas, eso entonces, si no los cobran a nosotros, lo cobran a las generaciones sucesivas, a los hijos, a los nietos, pero en algún momento se paga, porque como siempre, en economía no hay lonche gratis. Y aun cuando el gobierno hace, digamos, no lo financia mediante impuestos, sino en el futuro le mete un cabezazo a todos los tenedores de la deuda, hace default de la deuda como ya ha realizado Argentina durante 10 veces en 10 episodios a lo largo de su vida republicana. Entonces, igual es expropiar fondos del sector privado cada vez que el gobierno hace un cabezazo de la deuda, es decir, cuando no te pagan la deuda. No sé si ustedes alguna vez incluso a su mejor amigo, novio, novia, le han realizado un préstamo y esta persona, la contraparte, no les ha devuelto la plata. ¿Qué hemos sentido nosotros? ¿No? Un cabezazo. Es eso. Entonces, cuando el gobierno no paga sus acreencias, sus deudas, le está metiendo un cabezazo, está haciendo perro muerto de su obligación. ¿Y a quién le afecta? Le está quitando recursos al tipo que le prestó. En ese caso, la familia o el sector privado. Entonces, eso siempre pasa. No hay lonche gratis, ¿no? No hay que aumenta el gasto público y eso genera una varita mágica que va a aumentar el PBI de la economía. El PBI, como vimos en la primera o hace 2 sesiones, solamente puede aumentar porque aumenta la tecnología, aumenta el capital o aumenta el trabajo. No hay otra forma. Ese tipo de historias basadas en que el consumo o fomentar la política de exportaciones, fomentar el gasto, o, el incremento de la infraestructura, en verdad no sirve para nada. Simplemente se está haciendo sustitución de posibilidades de consumo de las personas. Y obviamente muchas veces el gasto público es sumamente productivo, ¿no? Piensen por un momento
cuál es la productividad marginal de esta refinería de Talara, tal como vimos en esta frontera de posibilidades de producción con dos bienes, ¿no? Pensándolo a la Samuelson, de que tú cuando aumentas la cantidad de cañones está bajando la posibilidad de producir mantequilla. Entonces el gobierno cuando hace una refinería que no refina petróleo, es decir, funcionarios que no funcionan, estás quitando de algún modo a otros sectores de la sociedad la posibilidad de construir o más hospitales o más colegios. Normalmente el gobierno para metiendo la pata en ese sentido porque el tipo que toma la decisión pues maximiza su propio bienestar, no maximiza típicamente el bienestar social, ¿no? Estas personas quieren que salga su foto en la placa de la obra gigantesca o que contraten a sus amigos. Hay un poco de ese sentido, ¿no? La política pública no necesariamente refleja las preferencias sociales, ¿no? Entonces, nuevamente, equivalencia barro-ricardiana es que tú para incrementar la posibilidad de consumo permanente se tiene que bajar los impuestos acompañada por una reducción brutal, significativa del gasto público. Si no, el consumo no va a cambiar. Simplemente se está sustituyendo el menor impuesto por un mayor endeudamiento, pero el endeudamiento nuevamente es mayor impuesto futuro. Entonces la cosa no está cambiando. Eh, Bien, entonces tenemos este elemento. Esto nuevamente es la ecuación de Euler que les recomendaría que le den una mirada porque es un elemento que siempre les debería acompañar toda su vida. Siempre hay posibilidades de sustitución de consumo presente por consumo futuro, dependiendo cuál es la tasa de interés. Al final de cuentas, la tasa de interés refleja precios relativos, ¿no? Si es caro consumir ahora o caro consumir después. Normalmente, cuando la tasa de interés es muy baja, pues el precio del consumo presente es muy bajo, ¿no? Normalmente la gente suele aumentar el consumo presente a costa del consumo futuro porque se percibe como que más barato consumir en el ahora. En cambio, cuando la tasa de interés es muy alta, se hace muy caro consumir en el presente y la gente prefiere invertir esa plata para consumir en el futuro. Eh, Hay un poco de esas disyuntivas, esos trade-offs que vamos a estar comentando también ya propiamente el día, no este jueves porque es Semana Santa, sino la siguiente semana, ya con ejercicios para en este sentido. Obviamente el tema de hoy, como no va a tener una secuencia de problem set, no entra en el parcial, pero de todos modos nos va a servir de antesala para ver temas ya en la siguiente parte, ¿no? Que es ver números de la realidad, números publicados por el Banco Central, por ejemplo. Entonces teníamos esta primera condición de Euler, que es uno de los elementos súper cruciales para caracterizar la conducta del consumo. O el segundo elemento a tomar en cuenta es la política pública, en particular la condición de factibilidad. Entonces vamos a ver la condición de factibilidad. Una pata de la caracterización del equilibrio es la ecuación de Euler, la otra pata es la condición de factibilidad. Entonces teníamos la ecuación de Euler, ahora quiero ver la condición de factibilidad. En el caso de la condición de factibilidad, lo que vamos a estar viendo es que el consumo más el gasto público se tiene que igualar de algún modo a esta dotación, a este PBI per cápita. Esto es para T igual a 1. Para T igual a 2, lo que vamos a tener es que nuevamente el consumo del segundo periodo más el gasto público per cápita del segundo periodo se iguala a la dotación del segundo periodo. Vamos a incorporar este conjunto de elementos, la condición de factibilidad, dentro de la ecuación de Euler. Si es que han visto la película Inception, bastante buena, verán que hay un sueño dentro de otro sueño. Cuando vamos a ver acá condición de factibilidad, lo que vamos a introducir es una condición de equilibrio dentro de otra condición de equilibrio. Una condición de equilibrio es la condición de factibilidad. Entonces vamos a meter la condición de factibilidad
sobre la ecuación de Euler. ¿Cómo lo hacemos? Es súper sencillo. Simplemente despejo la posibilidad de consumo. Veamos este caso. Despejo la posibilidad de consumo en cada periodo, dada la condición de factibilidad. Voy a tener acá y sub 1 menos g sub 1. Para el segundo caso es consumo del segundo periodo es y sub 2 menos g sub 2. Y acá practicamos la incepción. Tengo esta ecuación de Euler. Ok. Entonces teníamos este grupo de personajes. Okay. A ver, lo vamos a meter un poquito más abajo. Ok. Entonces, ¿qué hacemos? Tengo este tipo, consumo 1. Este tipo de consumo 1 la reemplazo por su equivalente. Nuevamente, tengo este otro tipo, el consumo del periodo 2. Lo reemplazo donde corresponde. Estoy haciendo nuevamente la incepción. Entonces meto una condición de equilibrio en la otra. Entonces meto una condición de equilibrio sobre la otra. Lo que tengo es la utilidad marginal, en este caso, de este elemento que es consumo, que al final de cuentas, dada la condición de equilibrio, es el PIB de dotación menos el gasto público del periodo 1. Esto se iguala en el segundo término a beta por la utilidad marginal del consumo en el segundo periodo, que nuevamente es la dotación del segundo periodo per cápita, menos el gasto público per cápita del segundo periodo, y todo esto multiplicado por 1 más la tasa de interés. Entonces ya tengo esta condición de equilibrio y de hecho, ¿qué resulta? Y sub 2, Y sub 1 son variables exógenas, G sub 1, G sub 2 son variables exógenas. Por tanto, puedo despejar 1 más R. 1 más R es una variable endógena. 1 más R es una variable endógena. Vamos a ver entonces que la política pública va a mover la tasa de interés real. ¿De qué depende esta variable endógena? A final de cuentas, lo que refleja la tasa de interés es la relación marginal de sustitución entre consumo presente y consumo futuro. Entonces, eso es la tasa de interés. ¿De qué depende la tasa de interés, que es en equilibrio, una variable endógena? Depende de cuál es tu nivel de dotación, el flujo de dotaciones, esto es a final de cuentas el PIB per cápita a lo largo de la historia de la persona. Y en adición, la política pública medida a través del gasto. Entonces, lo que podemos tener es una serie de ejercicios de estática comparativa, ¿ok? Eh, y para hacer este conjunto de ejercicios de estática comparativa, creo que podemos hacerlo con un ejemplo, con una función de utilidad en particular. Entonces, veamos un ejemplo con una función de utilidad corriente de este tipo. Es la más sencilla de todas, que es la utilidad logarítmica. Entonces, los utilities son básicamente el logaritmo natural del consumo. Entonces, para esa función de utilidad, la utilidad marginal, ustedes la pueden calcular fácilmente. Esto es 1 sobre C. Si no me creen, lo pueden chequear en de calculadora, pero hacer cosas con música, calculadora financiera, calcular fechas, un montón de cosas. Acá hay ejemplos. Lo que voy a poner acá es la derivada de qué? Derivative
of ln de x, ¿no? A ver, le ponen enter. O sea, si no saben, acá lo tienen, ¿no? Efectivamente, la derivada de un logaritmo de x es simplemente uno sobre x. Lo que estaba mencionando, ¿no? La derivada del logaritmo del consumo, en este caso cambiando el consumo, es simplemente uno sobre c. Entonces usen Wolfram Alpha cuando tengan este tipo de, de dudas, ¿no? Por ejemplo, eh, acá les saca incluso de coseno de x, no sé, derivative of cosine. Con eso pueden aprender mucho de cálculo. Ok, dado esto, entonces eh, esta nota de cultura general, okay, tenemos que la utilidad marginal de consumo simplemente es uno sobre c. Entonces reemplazamos esta condición con esa computación y tenemos lo siguiente. Entonces, si tengo que la utilidad marginal del consumo es lo siguiente, por ejemplo, para el periodo 1, esto sería sobre C1, en otras palabras, esto sería 1 sobre Y sub 1 menos G sub 1, similar con el otro término. Lo que yo voy a tener es que 1 más R va a ser igual a 1 sobre beta. En la parte de arriba vamos a tener eh, Y sub 2 menos G sub 2. Y en la parte baja voy a tener Y sub 1 menos G sub 1. Entonces, acá yo ya tengo la solución para la tasa de interés. ¿Qué cosa es la tasa de interés? Es, es un poco el reflejo de esta relación marginal de sustitución que depende de la tasa de descuento subjetiva. A medida que la tasa de descuento subjetiva sea más alta, lo cual implica un menor beta, es decir, beta mide el grado de impaciencia. Beta está midiendo la impaciencia. Un beta muy pequeño implica que la gente está castigando mucho el consumo futuro. Castigas mucho el consumo futuro porque tu tasa de descuento subjetiva es muy alta, ¿no? Una tasa de subjetiva mucho más alta implica una tasa de interés mucho más alta. Es casi lógica ese tipo de relación. Entonces, vamos a ver este ejercicio de estática comparativa, eh, que incluso figura en varios textos. ¿Qué implica este ejercicio de estática comparativa? Entonces, nosotros vamos a estar aumentando en primer término, viendo un caso de incremento permanente del gasto público. Bien, ¿qué implica un incremento permanente del gasto público? Que el incremento de G es igual al incremento tanto del periodo 1 como del periodo 2. Y esto automáticamente va a implicar que está bajando la posibilidad de consumo tanto del periodo 1 como la del periodo t igual a 2. Entonces, con el tema de la tasa de interés va a depender de cuál era el valor inicial de Y sub 1 y Y sub 2, ¿no? Si el numerador o el denominador era un poco más grande, pero a nivel de consumo vemos que siempre que el gobierno crece, quien termina perdiendo es el sector privado, es decir, la familia va a tener una menor posibilidad de consumo. Entonces, de Gregorio, por ejemplo, menciona que el aumento del gasto público de forma permanente implica una reducción del consumo de las familias dentro de cada periodo. Este resultado se conoce como nuevamente una versión de la equivalencia ricardiana.
En particular, dado el incremento del gasto público, las familias perciben que el ingreso permanente se reduce en la misma medida que el incremento de los impuestos. Otra vez es y gastos, ¿no? Desde el punto de vista del gobierno, solamente se puede incrementar el gasto público de forma permanente si están creciendo de forma permanente los impuestos, al margen de cuál sea el perfil de endeudamiento. Entonces, siempre que crecen de forma permanente los impuestos, el nivel de consumo está cayendo de forma permanente. Entonces, ese en verdad es el análisis que un buen economista debería hacer, ¿no? Ver la naturaleza de este gasto público, por ejemplo, eh, y ver cómo se está financiando. Ese es el caso entonces más fácil cuando hay un incremento del gasto permanente. El otro caso es que está pasando, por ejemplo, eh, en un caso 2 con el incremento del gasto público en el periodo presente. Entonces, si se incrementa el gasto público en el presente, veamos qué pasa. Esto es en t igual a 1. Si incrementamos el gasto en t igual a 1, esto es, incrementamos el nivel de gasto público en el periodo t igual a 1. Esto va a tener como consecuencia que va a haber una caída en los niveles de consumo. Entonces, acá se nos está cayendo el nivel de consumo. ¿Qué más va a estar pasando? Como está cayendo el nivel de consumo, eh, entonces para el caso de las tasas de interés, vamos a tener lo siguiente. Fíjense, acá estamos viendo que estaba creciendo el gasto público en el periodo t igual a 1, entonces incremento del gasto público en el periodo t igual a 1 implica una reducción de este denominador, menor consumo en el periodo t igual a 1, lo cual implica un incremento de este término que está en el corchete. Entonces, a final de cuentas, un mayor gasto público en el periodo t igual a 1 implica menores niveles de consumo en el periodo t igual a 1, y esto implica que la tasa de interés se está elevando. Entonces, siempre que se incrementa el gasto público en el periodo t igual a 1, va a haber un efecto de crowding out o desplazamiento, en el sentido de que se va a reducir la posibilidad de ahorro de la familia. Y esta reducción de la posibilidad de ahorro de la familia se traduce en equilibrio general nuevamente en un incremento de la tasa de interés real. Entonces, nuevamente, este cambio en la política pública en el sentido de que hay un incremento transitorio del gasto público se traduce en una mayor tasa de interés. ¿Qué quiere decir esto? Que se hace muy caro consumir en el presente, por tanto la gente reduce el consumo en el presente. Obviamente esto va a implicar también de algún modo que por la hipótesis de suavizamiento del consumo también va a bajar un poquito el consumo futuro. Bueno, para este caso en particular no cambia todavía, pero para el caso en el cual haya una economía de producción sí incluso podría implicar una reducción incluso del consumo futuro. Para este caso todavía no se da. Entonces, como la tasa de interés está subiendo, la razón en el fondo es que el aumento del gasto de gobierno reduce el consumo presente, y en equilibrio general el individuo no anticipa consumo vía endeudamiento, ¿no? Entonces el precio del consumo presente debe subir. Lo que les comentaba, que el precio del consumo presente es mucho más caro, y el precio del consumo futuro debería bajar para que tenga una trayectoria creciente de consumo. En términos de ahorro e inversión, el aumento del gasto de gobierno, manteniendo el ahorro público constante, reduce el ahorro privado. Entonces, fíjense, aumentar el gasto público siempre
tiene como correlato una reducción del ahorro privado. Eh, entonces el individuo tendrá más incentivos de traer consumo al presente, pero como la inversión es constante, solo se trae, a final de cuentas, un aumento en la tasa de interés. Entonces, son en parte algunas consecuencias que suceden en esta economía de dotación. Eh, ok, veamos algunos elementos adicionales bueno, hasta esta parte quería saber algún feedback por parte de ustedes, si tienen alguna consulta o comentario. Eh, a veces hablo, pero no me doy cuenta si por ahí lanzan alguna pregunta. Ok, entonces, con esta parte, no sé si tienen consultas, dudas, igual vamos a estar viendo algunos ejercicios en este sentido. Consultas, dudas, gerencias. Entonces, esta es la forma de ver, en verdad, las cuentas, en serio. Ver, no solamente, como les mencionaba, no solamente quedarnos con el numerito, de que eliminar de una vez por todas esta falacia, estas creencias típicas de los políticos que muchos economistas incluso la tienen en su cabeza porque solamente han leído el libro de Dorbush, pero nunca han visto el libro de Barro o textos más avanzados como el de Sargent, ¿no? Se han quedado muy en el pasado. En verdad, uno tiene que ver siempre los elementos de forma intertemporal, ver las condiciones de compatibilidad e incentivo de las familias, ver como consecuencia que siempre cualquier movimiento en la variable de política pública termina perjudicando o mejorando el bienestar de la gente. Normalmente el sesgo es hacia el perjuicio de la gente porque lo que mejora el bienestar en términos de más bolsillo para el político implica menor bienestar, menor plata en el bolsillo de la gente. Eso es un poco lo que típicamente termina pasando. Bien, veamos entonces ahora algunos elementos ya con producción endógena. Hasta ahora hemos visto simplemente una economía de dotación, que es el caso más sencillo posible. Vamos a ver a continuación, en este caso estábamos viendo la caracterización del consumo en una economía de dotación. Veamos ahora algo muy similar en el caso de caracterización del consumo en una economía de producción, que es el caso un poco más complejo. O sea, todo esto, lo que les he comentado, es un poco el coquito de los economistas, ¿no? Como que lo, lo más relevante, ¿no? Esto es como el MRU, MRV para los físicos, ¿no? Es saber cosas súper básicas para luego caracterizar elementos ya más avanzados. Entonces vamos a ver ahora una economía con producción e inversión, es decir, caracterizar el consumo e inversión en una economía de producción. Acá vamos a ver la segunda pata, que es la inversión. Eh, Bien, hasta esta parte, ¿alguna consulta? O dígame si está muy complicado para por ahí hacerlo incluso un poco más sencillo. Por ahí puede hacer el consumo, el ejemplo este con simplemente la hipótesis de consumo permanente a la Friedman, que por ahí te lleva a resultados muy similares, pero en verdad esta versión es un poco más elegante. Ok, bien, si no tenemos preguntas, eh, estamos justo con un quórum completo, estamos las 22 personas, lo cual me alegra mucho de que todos estamos conectados. Veamos el segundo caso, que es la caracterización del consumo e inversión en una economía productiva.
Entonces, normalmente eh, los economistas están viendo mucho solamente la conducta de ahorro de los individuos y cuál es el impacto que hay sobre las condiciones de equilibrio de la economía. Sin embargo, hasta ahora no hemos considerado las decisiones de inversión. Resulta que las personas son las que finalmente toman la decisión de inversión porque son los dueños de los factores productivos. Entonces, para esto vamos a extender el modelo previamente mencionado al contexto de producción, nuevamente en el caso de una economía cerrada. Entonces, nuevamente vamos a tener estos trade-offs o estas disyuntivas en el cual sacrificar el consumo el día de hoy puede tener como fruto tener una mayor producción futura, por tanto un mayor consumo futuro. Entonces nuevamente vamos a tener un equilibrio en el cual puede haber un ahorro positivo. Entonces veamos este segundo caso con nuevamente con familias, ¿ok? Vamos a tener en primer término familias. Y acá ya no voy a comentar mucho en el detalle de los utilities porque se parecen mucho al caso anterior. Vamos a describir nuevamente la preferencia de la gente del siguiente modo. Bien, las preferencias las podemos describir de la siguiente forma. Tengo los utilities que dependen de la secuencia de consumo. La gente decide sobre el perfil de consumo, decide sobre el nivel de ahorros, eventualmente decide cómo variar el stock de capital de la economía. En este caso, típicamente controlan el capital del segundo periodo. Entonces, la gente maximiza esa función de utilidad sujeto a las siguientes restricciones. Creo que de momento no voy a poner cuáles son las variables de control para pensarla en más detalle en las siguientes líneas. Bien, la decisión, en este caso la restricción de presupuesto de la familia va a cambiar relativamente. Para este caso voy a omitir por un momento que no hay gobierno, simplemente para enfocarme en el trade-off entre consumo e inversión. No hay gobierno. Parece el caso súper sencillo. Esto implica que G1 es igual a G2 igual al impuesto en el periodo 1, impuesto en el periodo 2 y que todo este conjunto de elementos es igual. En este contexto eh, en el cual simplemente la gente está decidiendo, tomando decisiones entre consumo e inversión en capital físico, inversión, formación bruta de capital físico o ahorro, que lo vamos a pensar como préstamo entre personas. Ahora les comento esto. Y acá y es uno que es, ahora sí, la producción inicial. Entonces, esta es la restricción de presupuesto en el periodo T igual a 1, donde tenemos como elementos los siguientes. Este C1 es el consumo en T igual a 1. Ese elemento es la formación bruta de capital, inversión en capital, en otras palabras, en T igual a 1. Todo siempre en términos per cápita. Este término S lo vamos a pensar como préstamo entre personas. Así sale también en notas de clase de Carlos Urrutia. Préstamo entre personas. Y finalmente IS1 va a ser la producción inicial. Algo así como el PIB per cápita del periodo T igual a 1. Producción en T igual a 1. Eh, ¿Qué pasa con la restricción de presupuesto en el periodo T igual a 2? En el periodo T igual a 2,
también vamos a tener una restricción de presupuesto. Nuevamente tengo consumo del segundo periodo más la inversión del segundo periodo. Y resulta que para el segundo periodo ya no tiene sentido hacer más ahorro porque la persona para el periodo 3 ya va a estar muerta, por tanto no te conviene tener la plata en el banco una vez que estás muerta. Entonces ya no hay más préstamos entre personas en el periodo T igual a 2. Esto se iguala a los siguientes elementos. Y es sub 2 más 1 más R por el nivel de ahorro. Y con eso ya está. Entonces, este préstamo entre personas, digamos, yo presté o usé una tarjeta de crédito, al final tengo que pagar el capital más los intereses del préstamo, o si yo he sido el acreedor neto, cobro el capital más los intereses de dicho préstamo. Entonces, este conjunto de elementos va a ser el problema de la persona. Voy a achicarlo un poco para tener una notación un poco más resumida. Todo este conjunto de elementos constituye el problema de la persona. Entonces, este elemento es el problema de la persona. Ya que están viendo su debate, le vamos a poner el problema del runa. ¿No? Runa es persona, si no me equivoco. ¿No? Causachum runa y no sé qué más. ¿Okay? De hecho, el runa es mucho más popular que el candidato morado. ¿No? A la gente le gusta más el runa que el color morado. La segunda frase creo que es Yakta Amasikunan. No sé si por ahí alguien sabe qué hecho, ¿no? Podría mencionar qué significa el segundo elemento. Causachum runa es vamos gente. Y Yakta Amasikunan no sé qué será, pero lo he escuchado tantas veces que se me ha quedado. Entonces, ¿cómo se mueve la inversión? Ese es el segundo elemento. ¿Cómo se mueve la inversión? Eso es un poco lo que vimos en la primera parte del curso. Resulta que la inversión va a tener una secuencia de movimientos. En primer término, voy a tener la inversión del periodo T igual a 1. Tal como lo hemos visto, es el movimiento del capital per cápita, en este caso K2. Vamos a pensar que la tasa de crecimiento poblacional simplemente es constante para evitar problemas con la depreciación por crecimiento poblacional, para no hacerla tan complicada. Entonces la inversión bruta es igual a la inversión neta más D por la tasa de depreciación del capital. Por su parte, la inversión en el periodo T igual a 2 es nuevamente la inversión, en este caso neta, más la depreciación por reposición del capital. ¿Cuáles son estos elementos? A este elemento le he llamado inversión bruta. K sub 2 menos K sub 1 es nuevamente la inversión neta. D por K sub 1 es el gasto o inversión en depreciación. Y finalmente vamos a pensar que el stock de capital inicial es positivo. Esto es, hay una dotación inicial de capital. Es como que la economía nace con ciertas máquinas, tierras, herramientas. En particular, el capital inicial es positivo. Y
podríamos pensar en qué está pasando con el capital del periodo t igual a 3. ¿A qué debería ser igual de forma óptima el capital en el periodo t igual a 3? ¿No? ¿Cuál debería ser ese valor que podríamos afirmar? ¿Qué dicen acá los runas? ¿No? ¿Cuál debería ser el capital, el valor del capital en el periodo t igual a 3? ¿Será positivo? O no sé. Óptimamente, ¿cuánto debería ser el capital en el periodo t igual a 3? ¿Alguna idea? Positivo, mencionada David. Ah, podría ser, pensemos que, claro, acá me ha faltado especificar un poco cómo se mueve la función de producción, pero con este stock de capital pasa algo similar a esta historia de que si la persona está en el último periodo de su vida, entonces básicamente solo consume y ya no invierte nada, no deja un estado de cuenta positivo. Es salvo en los casos de herencia, ¿no? Pero si pensamos que la persona no deja herencia, se consume todo. eh, lo que va a pasar es que de forma óptima la, el valor del capital en el periodo t igual a 3 debería ser igual a cero, porque como la persona ya no va a estar viva para el periodo t igual a 3, no va a haber producción en el periodo t igual a 3, por tanto no hay consumo en t igual a 3. Por tanto, este capital en el periodo 3 es pensar que como sabes que te vas a morir, ya no inviertes, ¿no? Esa es un poco la intuición. Cuando vean textos más avanzados de optimización dinámica, esta condición le dicen condición de transversalidad. Bien, eso es un poco cómo se mueve la inversión. A ver, vamos a agrandar este elemento. Entonces, la inversión se está moviendo en un sentido. Finalmente, debemos caracterizar la frontera de posibilidades de producción. Acá lo voy a hacer un poco más pequeño para eh, que no interrumpa con el tema de espacio al momento de hacer el BF. Veamos entonces ahora la frontera de posibilidades de producción. Veamos ahora entonces la frontera de posibilidades de producción. Bien, en el caso de la frontera de posibilidades de producción, lo que estamos teniendo es cómo varía la producción per cápita, que vamos a pensar que esto está asociado a una tecnología de producción en la cual todo este conjunto de elementos depende del capital y del trabajo. Eh, para nuestro caso vamos a pensar simplemente en capital per cápita. No le voy a poner trabajo de momento para hacerlo un poco más sencillo. Vamos a pensar en esa función de producción per cápita a la modelo de Solow, ¿okay? Donde teníamos incluso la tecnología en el periodo t igual a 1 con el capital per cápita del periodo t igual a 1. Y sub 2 va a ser igual la productividad futura por esta función f que depende del stock de capital per cápita en el segundo periodo, ¿no? Como siempre, esta función es creciente, aunque a un ritmo decreciente. También había esta condición de y nada, en el sentido de que cuando partes de un capital
muy bajito, cuando K tiende a cero, la productividad marginal del capital se hace casi grande, ¿no? Es nuevamente efecto Coca-Cola en el desierto. Entonces tenemos esta frontera de posibilidades de producción y, y con estos conjuntos de elementos que hace resolución. Ok, entonces, ¿cómo vamos a plantear en esta ocasión el problema al cual se enfrenta nuevamente el runa? Lo que vamos a pensar es lo siguiente. Nuevamente tenemos este problema. Lo que vamos a estar es incorporando la frontera de posibilidades de producción y la ecuación de inversión en este problema de la persona. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente copio este conjunto de elementos. ¿Ok? Entonces voy a copiar este conjunto de elementos para eh, solución al problema de la persona, así se llama esta parte. Entonces vamos a ver la solución del problema de la persona. Ok. Eh, para el caso de las personas, simplemente voy a reemplazar las ecuaciones de inversión, así como la frontera de posibilidades de producción en este problema que ya tenemos definido. Quiero eliminar un poquito las leyendas para quedarme con elementos mucho más amigables. Todo este conjunto de elementos un poquito más grande para que se vea en la pantalla. Bien, ¿qué cosa era la inversión en el periodo t igual a 1? La inversión en el periodo t igual a 1 es todo este conjunto de elementos. Lo voy a reemplazar. La inversión en el periodo t igual a 1, entonces es, acá incluso lo voy a meter, la voy a meter de otro color. Okay. Es esto k sub 2 menos 1 menos del d por k sub 1. Esa era la inversión en el periodo t igual a 1. ¿A qué cosa es igual y sub 1? Y sub 1 simplemente era, la meto de otro color, nuevamente esto iba a ser a sub 1, la tecnología, por f de k sub 1. Para el periodo t igual a 2, nuevamente cambiamos los elementos. Para el periodo t igual a 2, iba a tener a continuación lo siguiente. Para el periodo t igual a 2, vimos que el capital del periodo 3 era igual a 0, por tanto me va a quedar simplemente lo siguiente. Acá borro este elemento, la pongo de verde o morada como está acá. Acá solamente vamos a tener este elemento, k sub 3 es igual a 0, sobrevive solamente como inversión este término. Por su parte, y sub 2 es igual a la función de producción del periodo t igual a 2. ¿Qué cosa era y sub 2? Era nuevamente la tecnología en el periodo t igual a 2 por la función de producción del capital per cápita en el periodo t igual a 2. Bien, nuevamente, acá cuáles serían las variables de control o las variables endógenas. El perfil de consumo de la persona puede escoger también a través de la inversión cuánto es el stock de capital del segundo periodo y finalmente tiene perfecto control sobre esta variable S, que es ahorro o préstamos entre personas.
Entonces, con ese conjunto de condiciones, ya podemos empezar a resolver el problema. Eh, lo que se puede hacer acá es nuevamente el artificio de formar una especie de, de restricción presupuestaria intertemporal para la persona. Esa es una opción. Acá yo lo voy a hacer un poquito más corta pensando en dos multiplicadores Lagrange. Me parece que esa posibilidad puede ser bastante amigable. Vamos entonces a formular nuevamente el lagrangiano para la solución al problema del runa. Entonces vamos a ver ahora un conjunto de elementos que se llaman condiciones de optimización. Condiciones de óptimo. Bien, en nuestras condiciones de óptimo vamos a tener los siguientes elementos. Eh, Formulo el lagrangiano. El lagrangiano resulta que va a tener un precio sombra asociado a cada una de las restricciones que estamos observando. A esos precios sombra le voy a llamar lambda 1, lambda 2. Esos elementos se le conocen como precios sombra. Vamos a ver de qué trata eso. Son multiplicadores de Lagrange o precios sombra. Precios sombra. Ok, entonces nuevamente para mi condición de óptimo voy a tener que el lagrangiano es nuevamente los utilities, ¿no? El valor presente del flujo de utilities, más lambda 1. En el caso de lambda 1 incorporo la restricción de presupuesto del periodo t igual a 1. Acá, bueno, le resto C1, le resto el capital del segundo periodo, le sumo más 1 menos D por K sub 1 menos S. Acá me quedó un poco larga la ecuación, lo voy a achicar un poquito. Bueno, así está un poco más prolijo. A continuación le voy a poner como suma adicional lambda 2, que es el multiplicador o el segundo precio sombra, nuevamente por este término de la derecha menos el término de la izquierda. Voy a tener A sub 2 por F de K sub 2 menos más pro 1 más R por S menos C sub 2 más 1 menos D por K sub, en este caso K sub 2. Ok, entonces en esta condición nuevamente le meto las condiciones de primer orden, la CPO. En la CPO optimizo con respecto a cada una de estas cuatro variables de control. Entonces tengo derivada del lagrangiano con respecto al nivel de consumo en el periodo t igual a 1. Eh, Esto figura en el siguiente sentido. ¿Dónde sale C sub 1? Veo todo el lagrangiano que es una ecuación, no sé, medio larga, bastante larga, en verdad, son varios elementos. Y tenemos los siguientes elementos. Acá voy a tener la utilidad marginal del consumo 1, esta es derivada de U con respecto a C1, utilidad marginal del consumo. En el segundo término voy a tener menos lambda 1, no aparece nunca más C1 y todo esto se iguala a 0. En el segundo término, con respecto al nivel de consumo del segundo periodo, voy a tener nuevamente, a ver, acá le pongo para identificarlo culebrita a todos los elementos donde salga C sub 2, ¿no? Está la culebrita. Y voy a tener nuevamente haciendo los cómputos de cálculos beta por utilidad marginal del consumo en el segundo periodo menos lambda sub 2 y que todo esto se iguala a 0. Entonces ya tengo una condición extra.
A continuación tengo que optimizar respecto a la variable k sub 2 derivada de L con respecto a k sub 2. A ver, para k sub 2, a ver, le voy a poner acá esta especie de sonrisa para hacer las cuentas. Y nuevamente hacemos los cálculos de derivada del lagrangiano y con respecto a todos los elementos donde sale k sub 2 y me quedaría simplemente acá menos lambda sub 1, luego más lambda sub 2 y acá multiplicado por los siguientes elementos a sub 2, acá por el término de productividad marginal del capital en el segundo periodo. Adicionalmente le resta más 1 menos delta, más 1 menos d, que recoge el tema de la depreciación. Todo esto es igual a 0. Finalmente el RUNA optimiza con respecto al nivel de ahorro o préstamos. Okay. Me fijo dónde sale nuevamente este término S. Acá le pongo la flechita en todos los términos donde sale S. Nuevamente el cálculo es súper sencillo. Va a ser menos lambda 1 más lambda 2 por 1 más R. Y que todo esto se iguala a 0. Entonces con eso ya tengo una serie de condiciones de óptimo. Con esa serie de condiciones de óptimo puedo trabajar de manera un tanto más amigable. Nuevamente voy a reducir esta expresión un tanto grande para caracterizar las condiciones de equilibrio. Y a continuación tengo las siguientes características. Lo voy a poner acá de otro color, digamos, este celeste, no sé si sirva. Entonces yo tengo que, a ver, lambda sub 1 es igual a la utilidad marginal del consumo en el primer periodo. Adicionalmente yo tengo que lambda sub 2 es igual a la utilidad beta por la utilidad marginal del segundo periodo. Y finalmente, en el tercer caso voy a tener que, a ver, acá lambda sub 1 es igual a lambda sub 2 y todo esto multiplicado por todo el término que está dentro del corchete. Copio y pego simplemente para ahorrar tinta. Y con eso un poco ya está. A ver, color. Bien, con eso ya está. Le paso de lila. Por el caso del ahorro, tendría lo siguiente. Lambda sub 1 va a ser igual a lambda sub 2 y todo esto multiplicado por 1 más la tasa de interés real. Entonces, con eso ya tengo un montón de elementos de tipo los usuales sospechosos, ¿no? Elementos que ya hemos visto previamente. Estos elementos los podemos resumir aún más. Por ejemplo, voy a reemplazar lambda 1, lambda 2 por los elementos correspondientes para tener una especie de ecuación de Euler. ¿Okay? Lambda 1, a ver, voy a copiarme este elemento. ¿Qué cosa es lambda 1? No era otra cosa que la utilidad marginal del consumo en el periodo t igual a 1. ¿Qué cosa era lambda 2? Lambda 2 era
beta por la utilidad marginal del consumo en el segundo periodo. Entonces con este término ya tengo lo que es esta ecuación de Euler, nuevamente este usual sospechoso, esta ecuación de Euler. La interpretación es la misma, ¿no? Es en este caso una disyuntiva entre bajar consumo o incrementar el ahorro dándole préstamo a otras personas, que tiene esta caracterización. En segundo término, puedo usar esta condición que está en rosado, que también va a ser una especie, en verdad, de ecuación de Euler. Entonces reemplazo lambda 1 por lambda 2, ¿no? Ajá, perfecto. Lambda 1 por lambda 2 lo voy a reemplazar también en la parte baja. Un poco más pequeño para que sean consistentes. Entonces ya tengo efectivamente otra condición, un tanto más amigable. Entonces voy a poner en un cuadradito ambos elementos. ¿Ok? Tengo esta primera condición, que es la ecuación de Euler. Este segundo elemento también es una ecuación de Euler. Entonces, con este conjunto de elementos se puede definir cuál es la formación de tasas, ¿no? De hecho, va a haber adicionalmente una condición de no arbitraje en la cual vamos a tener lo siguiente. En el caso de la condición de no arbitraje, en la condición de no arbitraje tengo simplemente que 1 más R es igual a sub 2 por la productividad marginal del capital en el segundo periodo más 1 menos D. Esto es algo así como que el retorno del préstamo se iguala al retorno del capital. Este término de la mano derecha es el retorno de en este caso, de la inversión en capital. Finalmente, este conjunto de ecuaciones, por ejemplo, la ecuación de Euler se va a tener que graficar. En la ecuación de Euler lo que voy a estar teniendo es un poco medir las preferencias y intersectarla con esta condición de tasa de interés real, ¿no? Graficando eso, esta primera gráfica implica lo siguiente. Si yo tengo en un plano cartesiano los siguientes elementos: C sub 1, C sub 2 en la parte de arriba, yo puedo tener una recta como esta que de algún modo refleja la pendiente de la inversión. Esto es, digamos, menos 1 más R, ¿no? La pendiente es negativa. La tasa marginal de sustitución es tangente a esta recta, a esta tasa de retorno. Ahí está medio tangente. Ok, entonces tengo un poco esta condición. Esto es la función de utilidad de posibilidades de producción recogidas por este corchete con respecto nuevamente a esta tasa marginal de sustitución. La segunda condición está capturando un poco el término de frontera de posibilidades de producción.
acá me salió un poquito mejor la gráfica. Este segundo término es frontera de producción. Y el elemento que está en rosado es simplemente función de utilidad. ¿Okay? Entonces, cuando se cumple esta condición de tangencia, yo tengo que esta derivada, esta pendiente de la frontera de posibilidades de producción es tangente a la función de utilidad. Que a su vez, ¿dónde pasa el punto de tangencia? Justamente esto está capturado por la tasa de retorno. Entonces, bajo esta condición, se define tanto el consumo de equilibrio en el periodo t igual a 1 como el consumo de equilibrio en el periodo t igual a 2. Eh, ¿Qué más podemos señalar en este caso? Eh, mm, Podemos señalar que las posibilidades que tiene el hogar de acumular capital permite conciliar las decisiones de ahorro de los individuos con la posibilidad de trasladar producción hacia el futuro por medio de la inversión. Entonces, en este modelo tú puedes trasladar consumo hacia el futuro incrementando la inversión, es decir, ahorrando más. Entonces, caso 1 determina la posición de la frontera de posibilidades de producción. Entonces, cuando caso 1 el stock de capital es muy bajo, la frontera de posibilidades de producción tira más para el origen. Esta va a ser una función, como siempre, decreciente de la tasa de interés. A medida que la tasa de interés baja, nos movemos hacia arriba de la frontera de posibilidades de producción. El comportamiento del consumidor hace que obtengamos la función óptima de ahorro, de consumo, y esta función de ahorro típicamente va a ser creciente en la tasa de interés. Bien, de momento quiero dejarlo acá, todavía no voy a meterme en ya la práctica dirigida con algunos ejercicios para cuantificar sobre todo estas cuentas, ¿no? Estas cuentas de ahorro inversión. Y nuevamente, haciendo todo este punto de elementos desde el punto de vista intertemporal me permite caracterizar muchas cosas. Por ejemplo, cuando tú matas capital para aumentar posibilidad de consumo presente, estás bajando el consumo futuro. Vamos a ver eso pensando en este símil, por ejemplo, que hubo recientemente con medidas del Congreso para retiro masivo de fondos que la gente, digamos, va a usar para consumir. Ok, aumentas el consumo presente, pero vas a estar reduciendo la rentabilidad futura. Por tanto, la pensión futura o el consumo futuro va a estar mucho más bajo. Eso es un poco el trade-off que siempre existe y en el cual deberíamos estar pensando los economistas. No solamente qué pasa con las cuentas, ¿no? Muchos políticos se alegran, gracias a la liberalización de fondos de pensiones está creciendo el consumo de forma explosiva. Sin embargo, de forma explosiva también está bajando las posibilidades de consumo futura y la frontera de posibilidades de producción futura también. Vamos a ver eso nuevamente con ejemplos un tanto más numéricos. Bien, quiero dejarlo ahí de momento. Yo tenía justo una reunión del Banco Central en unos minutos porque mañana tenemos un reporte, ya estamos haciendo el reporte de estabilidad financiera. Y por ahí, no sé si les conviene, por ahí esta hora que la dejamos de hacer y podríamos sacrificarla el día Jueves Santo, pero ya depende de ustedes, ¿no? Podría hacer una sesión el día Jueves Santo a las 5 de la tarde, de una hora, que es la que nos está quedando pendiente, si están de acuerdo. Eh, no sé, voy a detener la